le quiero preguntar la posición también de su partido y de su bancada al vocero del grupo político Perú Libre, el congresista Flavio Cruz, que se conecta a esta hora al Buenas Nuevas, recordándoles a todos que Flavio Cruz es profesor, abogado, viene de las canteras de la Universidad Nacional del Altiplano y representa a la región Puno. Congresista Cruz, lo saludo, le agradezco por su tiempo y quería preguntarle un poco ¿en qué lugar se para Perú Libre en estas 4 mociones de censura presentadas contra el Premier? Muy buenas noches. Buenas noches, estimado Santiago, a través suyo también al país. Sí, nosotros en este caso ya hemos sentado una postura, por lo menos en lo que corresponde a la suscripción de las mociones. Las 4 mociones que nos han alcanzado, la hemos firmado. Hemos dejado a todos los parlamentarios de Perú Libre en libertad de que lo hagan o no lo hagan. El vocero tiene que dar la pauta, lo hemos dado nosotros. Así que simplemente estamos a la espera del procedimiento reglamentario que tiene que darse en el Parlamento. Y en su momento tomaremos una decisión sobre la votación final respecto a la censura. ¿Se entiende que podría ya tener la idea de la censura podría tener más de 50 votos, lo que lleva esto a una votación muy cerrada, ¿no? Hoy incluso escuchábamos pedidos de que el Premier dé un paso al costado. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, sí, compartimos. No sé de dónde viene ese mensaje, pero igual creo que es necesaria una renovación en el gabinete que puede partir a impulso de la propia presidencia. O en todo caso a través de un control político, que en este caso lo está promoviendo el Parlamento. O sea, cualquiera sean las formas, aquí no importan las formas. Yo creo que el señor Adriansen ya cumplió una etapa, es alguien que no ha podido a lo largo de este tiempo conectar con la población, no ha buscado consensos, tiene muy poca capacidad de diálogo y en materia de gestión del Estado no se le ve, no es un ministro que haya dado digamos, la talla, el impacto que necesita la ciudadanía para verse, digamos, liderado. O sea, un gobierno que dé la dirección del desarrollo del país. El país como que funciona en pilotaje automático y todos lo sabemos eso. Pero, ¿qué viene después, congresista Cruz? Porque cae el Premier y con él cae todo el gabinete. ¿De dónde saca la presidenta un aliado político para que la acompañe en el último tramo de su administración? Esa es una buenísima pregunta, porque ¿qué hay después? ¿Quién después? Porque no hay cuadros aparentemente que quieran trabajar con el gobierno, con el actual régimen, porque peruanos formados, preparados, que quieran a este país, yo creo que habemos en cantidades, pero ya en esta circunstancia difícil con el gobierno, nadie quiere desgastarse o menos desprestigiarse, porque así terminaría un buen político, un buen técnico en estas circunstancias. Por ello, obviamente es complicado, digamos, buscar un reemplazo, pero no está de más, tendría que hacer su trabajo, para eso están ellos. No es que acaso nosotros como Parlamento vamos a buscarle una ficha por ahí, no, ellos tienen que tener sus cuadros, sus alternativas para finalmente darle al país una buena conducción desde el gabinete. Y finalmente lo que derrama, la gota que derrama el vaso, ¿es la situación de minería ilegal en Patás? ¿Usted está de acuerdo con esto o analiza la gestión en su integridad, la gestión de Adriansen desde el inicio? ¿Cómo ve, digamos, este desenlace que puede darse? ¿Cuál fue la chispa que incendió esta crisis o posible crisis de gabinete? Nosotros tenemos una mirada más global, más holística. Puede ser que el caso Patás genere un desenlace, ¿no?, que finalmente lleve a esta circunstancia de censura. Pero creo que es sistémico el asunto. Hay muchísimas cosas que no están funcionando. Este país opera porque tenemos éxitos en el manejo de algunas instituciones, caso, por ejemplo, de la política monetaria que maneja el BCR. El sistema financiero tiene cierto nivel de estabilidad, a pesar de las críticas que podemos hacerle nosotros. Las instituciones están estructuradas para que funcionen en el día a día, no siempre dependiendo, por ejemplo, de una cabeza ministerial, y así, y un 70% más o menos de una economía informal
que tiene su propia formalidad, o sea, funciona como tal para garantizarle la sobrevivencia a todos los peruanos y peruanas, así que la economía sí está marchando bien, no necesariamente porque el gobierno le dé la pauta, el gobierno no le da la pauta, tenemos gobierno porque tenemos que tenerlo, ¿no? Es una presidencia simbólica la que tenemos y ya estamos prácticamente de salida todos, Parlamento y Ejecutivo, así que más bien hay que prepararse para lo que venga en el 2026, donde realmente se renueve con un gobierno que conduzca los destinos del país. Pero tenemos un año por delante, congresista, tenemos un año por delante y en un año se pueden hacer muchas cosas. Ha habido hasta un gobierno que ha durado menos de un año en nuestro país, ¿no? Sí, sí, pero ese papel lo tienen que asumir ellos. O sea, no está solo discutiéndose ahorita también el tema de la censura. En ese año también podría darse la vacancia, pueden darse muchas cosas. Lo que pasa es que aquí hay una correlación de fuerzas en el Parlamento que lógicamente respaldan al gobierno actual, ¿no? Y hay un cogobierno. Más que cogobierno, hasta podríamos decir que desde acá se gobierna, ¿no? Con un sector mayoritario es el Parlamento. Por eso yo digo que el gobierno es un simbolismo que se tiene allí. O sea, desde acá aparentemente se dan las pautas para el gobierno. Entonces, en un año pueden pasar muchísimas cosas. Esperemos que pueda pasar. Siempre en política las cosas son inciertas de hoy para mañana. Y Perú Libre también es parte quizá de ese gobierno que usted dice, porque en las líneas generales están en la conducción del Parlamento con Valdemar Cerrón en la mesa directiva, ¿no? ¿O ahí más bien usted dice un paso para atrás? No, sí, le agradezco la pregunta, pero no es así. Ya quisiéramos que lo fuera así, pero no, lamentablemente usted sabe que perdimos el Ejecutivo el 7 de diciembre del 2022. Las cosas se han dado, ya pasó ese momento difícil para nosotros, de haber perdido el Ejecutivo, el gobierno. Ahora estamos simplemente organizándonos para que podamos enfrentar el proceso del 2026 y renovarle una victoria a la clase popular a la cual representamos. Entonces, no estamos al margen, nosotros somos una oposición. De las invitaciones que nos hicieron para ir a Palacio de Gobierno para conversar con Presidencia, nunca fuimos nosotros, porque obviamente sentimos que lo que se está dando es una usurpación de una legítima victoria que tuvo el pueblo, y allí en Palacio hay una persona que no supo responder a esa expectativa electoral. Ahora, congresista, quisiera también hablar sobre la situación de seguridad que básicamente es el argumento que ponen todos los bloques políticos que están llevando a la censura al Premier, ¿no? La situación en Patás. ¿Qué piensa usted cuando algunos dicen, oye, este Congreso facilitó las cosas para que la situación se descontrole con la minería ilegal en el norte del país? Esa es una narrativa que se ha construido a partir de algunas intenciones, yo creo que de mala fe, pues porque seríamos locos para hacer normativas que favorezcan a la criminalidad. Son al contrario. Y ya no es responsabilidad nuestra que el Ministerio Público o el Poder Judicial o todo el sistema de justicia no sepan gestionar bien esos instrumentos, esas herramientas que se han creado en un momento necesarios para luchar contra la criminalidad. Se han cometido muchísimos abusos, hay vulneración de derechos humanos, de principios elementales como el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia. Entonces, un abuso de la gestión de la administración de justicia en el país. Nada más que eso, algunas cosas se han regulado, se han corregido, y de eso muchos han dado un grito al cielo. Pues entonces yo creo que por ahí no está bien. O sea, mal hacen en tomarle piñata siempre al Congreso, y todo el mundo le da duro al Congreso, sin saber que las responsabilidades vienen del otro lado, de los otros sectores también. ¿Y qué me dice de la ampliación del Reinfo aprobada por el Parlamento y con mucha presión de grupos sociales que probablemente tienen cercanía con ciertos partidos políticos? También la Confederación Minera, por ejemplo, presionando para que salga el Reinfo, y buena parte de los parlamentarios votando por el Reinfo. Sí, se dio eso, ¿no? Felizmente en el caso de Perú Libre, nosotros nunca hemos tenido el auspicio de la minería, ni la legal o ilegal, o la formal o la informal. No, creo que Perú Libre se ha construido a partir de las voluntades populares, ¿no? Que no tenemos acceso a este tipo de economías, pero sí votamos a favor la última vez, porque en la coyuntura había compromisos del Ejecutivo, como presentar, por ejemplo, la propuesta de una nueva legislación, y no lo hicieron.
había un plazo que se venció y no lo hicieron. O sea, tampoco acusemos solamente a los supuestos mineros ilegales. ¿Y qué hay del Ejecutivo? ¿Qué hay de sus ministros? ¿Qué hay de la presidencia? Tampoco habían cumplido en esa oportunidad. Por eso nos vimos obligados prácticamente a votar a favor. Pero ahora las cosas han cambiado. Yo creo que en un escenario futuro ya no habrá forma de seguir ampliando el REINFO, ¿no? O sea, ya se tiene que ir por una ley de pequeña minería, minería artesanal, como esta ley MAPE, se tiene que ir por un nuevo esquema. Sí. Nosotros consideramos que debe ser ese el camino, porque el REINFO es un fracaso, ¿no? Y lo saben todos, y creo que somos conscientes, mal haríamos en no darnos cuenta de eso. Por eso yo creo que no vamos más por una ampliación del REINFO. Interesante el punto de vista. Estoy conversando con Flavio Cruz, congresista de Perú Libre. Ayer, congresista, los sentí un poco frustrado en la sesión de interpelación con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Usted decía, acá la están blindando a la ministra Urteaga, ¿no? Al final, ¿cuál fue su sensación terminando esta sesión que tuvo lugar ayer, no? Sí, no tenía muchas ganas de emplazarla porque ¿qué me va a responder? Que efectivamente ella recibió así el ministerio y ahora está rediseñando el programa de alimentación escolar y bueno, esperaremos qué es lo que vaya a pasar más adelante. Porque ahí justamente en el Parlamento está pues su protección, gente que lo blinda, la protege, la cubren, entonces lamentablemente es un control político muy superficial, poco sincero, sin mucha fuerza, porque a veces se expresan discursos aparentemente fuertes, ¿no? Pero a la hora de votar, pues no van a votar por una censura. Entonces es como una rendición de cuentas, como una invitada que viene muchas veces a explayarse sobre ciertos temas y ahí queda todo. Entonces quedamos mal parados los congresistas al solamente escuchar versiones, en algunos casos técnicos, que sí o sí tenemos que admitirlos, y pasó el control, y no pasó la censura y simplemente terminó en un cumplido más esa interpelación. Ajá, interesante eso, pero también escuchaba un argumento de usted que era como, si no lo puede hacer el gobierno central, deleguen las responsabilidades en los gobiernos regionales, como diciendo, oye, que Caliwarma o Huasimicuna se descentralice verdaderamente. Pero yo ahí le pregunto, ¿le parece una buena idea cargar de responsabilidad a gobiernos regionales cuando hemos visto que incluso funcionarios de Direza Puno estaban metidos en la cochinada, en la corrupción, ahí para tapar a las empresas de los alimentos, a las empresas que son proveedoras, ¿no? O sea, ¿piensa que es una buena idea darle más poder a los gobiernos regionales en este programa de alimentación? Bueno, pasa que nosotros somos descentralistas porque también somos víctimas de lo perverso que es el centralismo en el Perú. Del manejo de la economía, por ejemplo, el 64% de la economía en el país, el presupuesto lo maneja el centralismo. Entonces se reclaman como órganos rectores los ministerios, pero no dirigen nada, más bien ejecutan. Entonces esa es la incoherencia que tenemos, ¿no? ¿Y por qué no eso dejárselo a los gobiernos regionales o los gobiernos locales? Yo admito que efectivamente hay algunas compras que, por ejemplo, tienen que ser centralizadas. Es verdad, por el tema de las contrataciones y todo ello. Pero es cuestión de rediseñar esta propuesta y darle, por ejemplo, a los espacios regionales, emprendedores regionales, la provisión de ciertos alimentos, por ejemplo. Entonces yo voy por esa mirada. Y yo sé que eso no todo el mundo comparte, pero claro, por eso manifesté eso ayer. ¿Por qué no descentralizar la provisión de los alimentos para los niños? Y claro, yo por ese lado puedo entender que usted piensa y ve, oye, lo ideal sería que un colegio en el altiplano puneño tenga pues una alimentación de calidad, como son los productos, como es el buen queso, como es el buen café, como, no sé, los productos que precisamente el altiplano ofrece. Pero cuando usted pone esa plata en un funcionario regional, la cosa allí cae en una situación de corrupción, ¿no? O de poca especialidad, o de contratar al amigo. Esos casos ya se han visto, ¿no? El caso de Ancash, con esa gestión de Álvarez, ¿no? El antiguo gobernador regional de Ancash. Así que por ese lado es como que más bien flaquea una idea de potenciar a las regiones. En todo caso, debatible, congresista, pero sí, pues no termina de aceitarse bien
este programa de alimentación saludable que cambió de nombre, ¿no? Sí, pero ese nivel de corrupción que realmente existe, ¿no? Porque los proveedores también abiertamente lo manifiestan. Ellos dicen que tienen que matricularse, términos así, ¿no? Que tienen que efectivamente ir con algo para el conseguir diezmo. sus contratos. Eso también se da a nivel ministerial en todo caso. Pareciera que esa corrupción que efectivamente podría darse en las regiones, en las municipalidades, lo quieren cosechar los corruptos de los ministerios. Eso es abiertamente conocido, como en los ministerios hay timadores, hay gente, jaladores, que decimos en el Vox Populi, tratando de tramar con alcaldes y con gobiernos regionales para hacer una serie de cosas, como usted ha dicho, cochinadas. Y creo que ese término está bien utilizado. Entonces, bueno, eso sí podría haber, pero tiene que haber pues una real gestión pública basada en la transparencia, en la honestidad, ¿no? Eso se ha complicado en el país porque está institucionalizada la corrupción, pero no se le puede quitar de ninguna manera, bajo ese pretexto, la alimentación a los estudiantes. Para cerrar, congresista Flavio Cruz, su opinión sobre la propuesta de duplicar el sueldo presidencial. Bueno, voy a ser eufemístico, impertinente, irrazonable, ¿no? Es no amar al país en esta coyuntura actual. ¿Qué más se puede decir? Porque la señora tiene que estar en otro mundo para pretender hacer eso, ¿no? Y yo creo que el país ya ha recibido ahorita la censura nacional, popular, y ya pues no creo que se dé. Si se diera, yo creo que eso puede ser la causante, de repente eso le puede costar la vacancia a la señora. Así que vean con pinzas qué van a hacer en este tema del deseo de aumentarse el sueldo. Lamentable, muy penoso lo que quiere hacer. Flavio Cruz, congresista de Perú Libre, representante de Puno en el Buenas. Gracias, congresista, por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, agradecido también.